cada fotógrafo tiene como su intención, su bagaje, pero también tiene su propio soporte editorial. No es lo mismo estar trabajando en esto y saber que yo puedo publicar en La Cultura en México, con toda la libertad del mundo, una serie de secuencias donde la combinación de lo documental con lo estético va a ser muy valorada y voy a tener a un lector de estas imágenes que van a estar acompañadas con un texto con Carlos Monsiváis, como es el caso de Héctor García, ¿no? Redondo, ¿no? Tienes todo el equipo redondo para hacer un trabajo documental de primera, a un Metinides que tiene toda la maestría visual, pero que está trabajando en la prensa y que entonces sus reportajes van a estar cubiertos bajo un mirador anticomunista, antiestudiantil, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, hay las limitaciones del caso. Los que deciden qué foto se va a publicar y cuál no, no son los fotógrafos, son los editores, y de acuerdo a una situación de un margen de maniobra política muy escaso, ¿no? O a veces con una vinculación muy directa con el gobierno para mostrar lo que quieren mostrar, de manera que ese es el juego fotográfico de la época. Lo interesante es que ahora tú, medio siglo después, puedes cotejar eso con los archivos, puedes cotejar eso con lo que no se publicó, y entonces ver cómo quizá detrás de una imagen poco afortunada hay una secuencia, hay una lógica de trabajo, hay un equipo que está buscando, el caso del Heraldo es clarísimo, que están buscando diferentes miradores, diferentes posibilidades de agotar esto que ellos están viendo muy claramente, no tengo la menor duda de que los fotógrafos lo estaban viendo así, como un acontecimiento que iba a tener una repercusión histórica importante. Entonces, bueno, tenemos estas diferentes posibilidades, tenemos casos muy paradójicos, ¿no? Ya hablamos de lo que significa la mirada de poder de Echeverría, pero hay otra mirada, que es la de Corona el Rosal, en el departamento del Distrito Federal. Entonces hay cosas muy interesantes. Ahí, por ahí del 9 de septiembre, hay un meeting que es muy importante, porque es el meeting más importante, más relevante de la derecha. Es el momento en que la derecha logra una convocatoria de cerca de 5,000 personas en la Plaza de Toros, México. Otra vez aquí los símbolos, la hispanidad, ¿no? La religión católica es interesante. Y bueno, ese meeting está retratado de una manera muy amplia, muy rigurosa y muy significativa por el equipo de fotógrafos de Corona el Rosal. Es decir, a él le interesó mucho, a la gente del departamento le interesó mucho. Hay que recordar que Corona era uno de los tapados que se va a la final contra Echeverría, son los dos que están en la final, que están junto con Martínez Manatú, que están espiando al movimiento y que están espiando entre ellos. Hay fotos maravillosas del equipo Echeverría que están en el archivo de Corona y viceversa, ¿no? Entonces, este mitin en particular yo no me lo he encontrado en ningún otro lado. Digo, la prensa casi no le da espacio, incluso la prensa más cercana a Díaz Ordaz le dedica 2 o 3 fotos menores en páginas interiores, nunca en la primera plana, y en cambio Corona le da como toda la atención del mundo, ¿no? Sabe que ahí también hay un protagonista muy importante, que es muy relevante ver cómo está planteando las cosas. Y ahí la parte simbólica de la religión católica, de la cercanía de estos grupos con el ejército, su exaltación de la figura del presidente, son muy interesantes. En esta disputa por los símbolos, ellos, si los estudiantes el 13 de agosto deciden culminar el mitin quemando el gorila de papel maché que representa a Díaz Ordaz o al general Cueto de la policía, bueno, estos jóvenes, porque también son jóvenes los que organizan, es gente del Muro, del Movimiento Universitario de Renovada Orientación, un grupo de ultraderecha que se opone a la Revolución Cubana, que se opone a la huelga estudiantil, etcétera, etcétera. Bueno, lo que deciden ellos culminar su evento es quemando una figura que representa al Che Guevara. Entonces, esta parte que ahora podemos estudiar como parte de un gran relato visual
es bien interesante. Nos habla de la parte ideológica. Entonces, yo creo que toda esta aportación de la fotografía es enorme, pero está al servicio también de todo un trabajo de lectura, de discusión, de interpretación, en el que han participado, obviamente, los propios protagonistas, sobre todo los que tienen una dosis de autocrítica muy interesante, como es el caso de Guevara Niebla, el caso de González de Alba, que nos permiten repensar las cosas, no quedarnos en la versión oficial. La versión oficial, que es la versión oficial del gobierno, pero que puede ser la versión oficial de la izquierda, también, de los propios estudiantes. Entonces, hay que moverse respecto, hay que cuestionar esa verdad oficial, como se ha hecho en medio siglo, a través de diferentes tipos de investigaciones que pasan por la historia oral, pero que pasan por todo tipo de documentación. Bueno, en ese rompecabezas es donde yo creo que es súper valioso este trabajo de recuperación fotográfica, ¿no? Son las fotografías lo que es muy valioso para poder acceder a esto. Ahora, tenemos estos interlocutores y desde ahí se trata un poco de renovar esta visión de la historia, de enriquecerla. Más que de presentar cosas completamente nuevas, creo que no va por ahí, sino que es tomar distancia del relato oficial y empezar a plantear cosas que a lo mejor son incómodas para todos, ¿no? Incluyendo para la versión original de los estudiantes. Esta versión original que se mantuvo durante 20 años, que yo llamo la visión de los vencidos, ¿no? De que se planteaba que todos los estudiantes habían sido víctimas de un movimiento perfectamente orquestado desde el gobierno, con una relojería así suiza, donde se utilizó al ejército, se utilizó tal y tal, tal, y que desembocó aquella tarde del 2 de octubre, bueno, se ha hecho pedazos, ¿no? Hoy sabemos que no es así, hoy sabemos que tuvo todo menos fue una represión que tuvo muchas contradicciones que aún hoy seguimos tratando de explicarnos a partir de diferentes tipos de testimonios. Sabemos que la gente del Batallón Olimpia trataba de llamar la atención del ejército, ¿no? Porque el ejército responde también a la agresión que proviene de la parte superior de los edificios de la unidad Tlatelolco. Hoy sabemos con francotiradores, ¿no? Del diplomado del Estado Mayor Presidencial con el general Gutiérrez Oropesa, que esto me parece que es directamente vinculado con Díaz Ordaz, ¿no? Y que responde frente a esto y que hay entonces una serie de tensiones. Hablemos de las tensiones, hablemos de los matices. Nadie tiene aquí la última palabra y yo creo que a medio siglo de distancia ya se pueden empezar también como a plantear este tipo de elementos que se han venido planteando, ¿no? Desde los años anteriores, pero se les puede dar como más solidez. Me parece a mí que ya están muriendo todos los protagonistas, al rato nos vamos a morir todos los historiadores, entonces es momento también como de poner sobre la mesa esto para que se siga interpretando, para que se siga leyendo. Creo que es parte de este esfuerzo. La foto ahí con toda la riqueza y con toda la profundidad que tiene. Tú aludías hace rato a la intención, a la mirada de autor de algunos de los fotógrafos, que es uno de los ingredientes más importantes, frente al cual tenemos que cotejarlo con la mirada de los editores, ¿no? Con la coyuntura de aquel momento y con respetar un poco el contexto de cada uno de las imágenes, de cada uno de los acervos. Creo que podemos entrar ya a un laberinto mucho más complejo.